Papa en Ecuador, pero ahora está en Paraguay. El Papa ha tenido ayer declaraciones tremendas en Paraguay, ha hablado sobre la mujer paraguaya, ha hecho referencia a la historia del Paraguay, la famosa guerra del Paraguay contra la Triple Alianza, estamos hablando de mediados del siglo XIX, que enfrenta al pequeño y modestísimo Paraguay, ahí pierde su salida al mar, con Brasil, Argentina y Uruguay. Se diezma la población masculina y entonces la mujer paraguaya tiene que multiplicarse en su responsabilidad social teniendo hijos, y todo Paraguay está lleno, parte de Paraguay está lleno de monumentos a la fecundidad, monumentos a la madre paraguaya. Estamos en esta primera parte de Enfoque de los Sábados listos para analizar la visita del Papa a Sudamérica. Nos acompaña el padre Juan Carlos Morante, provincial de la Compañía de Jesús en el Perú. Juan Carlos, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Y el embajador Alfonso Rivero, experimentadísimo diplomático peruano, muchos años embajador del Perú en el Vaticano, en la Santa Sede. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Chema, buenos días. Gracias, qué gusto, gracias. Comienzo un poco contigo, Alfonso, para responder un tema. Venía en un taxi yo ahora aquí y me dice, ¿y por qué el Papa no viene al Perú si ha podido bajar del avión acá nomás? Porque claro, la idea que tenemos un poco es que el Papa sale de Ecuador, toma el avión, ingresa al territorio peruano, ¿por qué no hace una paradita?, me dijo el taxista. ¿Qué le responderías a ese taxista? Bueno, yo, en primer lugar, un hecho muy concreto. Yo creo que en ningún momento el Santo Padre consideró la posibilidad de incluir Perú en este periplo, en este primer periplo. Tenía que hacer una visita, su primera visita pastoral a América del Sur. Él escogió los tres países en algo lo que el Papa llama acudir a los emergentes, a los grupos católicos que ven en la presencia del Papa no solamente al representante de Cristo en la tierra, sino al símbolo de su fe, al símbolo de esa fe que le han inculcado en la cuna. Esto es un hecho concreto. No creo, Perú no estuvo nunca. Claro. Pero hay un sí, factor, una libre especulación de mi parte. Sí. Si él incluía por A, B o Z un país como, digamos, Colombia, Chile o Perú, no podía eludir no estar en la Argentina, claro, en su tierra natal. ¿Por qué él no quería ir a la Argentina ahora? Porque no quería ser utilizado en un año electoral. Ah, sí, esa es mi lectura. La primera parte es un hecho concreto, la segunda parte es una libre especulación de mi parte. No, pero es interesante especular sobre eso. Quiere decir que un viaje papal no se decide pues así nomás, sino que esto está dentro de un orden, de un contexto. ¿Hay una negociación diplomática? No diría yo que hay una negociación diplomática, hay un proceso diplomático previo, ¿no? Por ejemplo, el proceso diplomático previo es la invitación. Los viajes del Santo Padre tienen dos aspectos. El aspecto político, sí, digamos. Como Estado. Eres un jefe de Estado. Como jefe de Estado, con su bandera. Y su el himno, tema pastoral. etcétera. Por eso son dos las invitaciones que recibe el Santo Padre. La del gobierno, que el presidente Humala le extendió una invitación luego de la visita que efectuó al Vaticano por escrito, y la de la conferencia episcopal o el del obispo de la ciudad. Claro. O sea, son dos aspectos. Esto es evaluado en la Secretaría de Estado y viene la recomendación correspondiente y ya el Santo Padre decide. En la Secretaría de Estado, ¿qué factores toma en cuenta? Tú ya has señalado uno, el ambiente político, es decir, ¿en qué coyuntura política se encuentra el país? Exactamente. Ese es un tema importante. Ese es un ambiente. La Secretaría de Estado tiene dos secciones, la sección de Relaciones con los Estados y la sección que se ocupa de la Iglesia. Sí. De los temas. Entonces, los dos aspectos se evalúan, el aspecto pastoral y el aspecto político. Claro. El Papa no puede eludir el aspecto político porque él es un jefe de Estado, más aún, sí, viniendo a América del Sur y siendo él sudamericano. Porque claro, la tentación de que yo, candidato, me tomo la foto con el Papa es tremenda, pues. Claro. Yo voy a hacer todo lo posible para que salga esa foto, ¿no? Dando la mano, ¿sabe Dios qué?
Eso es ineludible, ¿no? Muy bien. Esas son... Vamos a seguir conversando sobre ese tema, pero el Papa está ingresando a un país muy importante en la historia de la Iglesia y un país muy importante en la historia de los jesuitas, porque justamente allí se produce una de las obras más recordadas de la Compañía de Jesús con los indígenas guaraníes. Y estamos hablando de las famosas comunas o las famosas reducciones, aquellos lugares en los que los jesuitas protegen a los indios, evangelizan a los indios, los protegen. Los indios estaban acechados por potencias coloniales y por depredadores que querían esclavizarlos. Parte de esto lo vemos en una película que se llama The Mission, La Misión, en la que Robert De Niro hace un papel inspirado en un jesuita limeño, que es Ruiz de Montoya. Corríjame usted, padre Juan Carlos Morante. Está aquí con nosotros el provincial de la Compañía de Jesús. Bueno, sí, efectivamente, yo diría no solamente Robert De Niro y también Jeremy Irons, los dos de alguna manera reflejan como las dos dimensiones que estaban en juego en ese momento en la defensa de los guaraníes y que también de alguna manera encarnan la figura de Antonio Ruiz de Montoya. Sí, pues. Sí. Efectivamente, ahí se hizo esta labor misionera con los indígenas guaraníes. Fue todo un proyecto, ¿no? Una visión de evangelización en el que la comunicación de la fe y del evangelio va unido también con una propuesta, ¿no? De civilización y de forma de organización civil, ciudadana, ¿no? Política. Esto tuvo como sede Paraguay, básicamente, pero también parte de Bolivia. Parte de Bolivia, parte de Argentina. Parte de Argentina. Hay que decir que posiblemente hubo unas experiencias previas antes de estar en Paraguay, que fueron aquí en Perú, por ejemplo, en Juli, hay unas reducciones, las reducciones de Juli, también en Bolivia, y luego ya donde se desarrolló con más, ¿no? Amplitud fue justamente en Paraguay. Sí, pues. Ruiz de Montoya fue uno de los fundadores en los inicios, comienzo del siglo XVII, de esta experiencia misionera. O sea, y el Papa evidentemente como jesuita recoge toda esta tradición en su formación. Esto ha sido muy importante porque él es sudamericano, él es argentino, en fin, tiene todo este espíritu. Tenemos ahí, me gustaría que escuchemos un pasaje de algo que los jesuitas siguen haciendo, la educación y la evangelización por la música, de los famosos coros de las chiquitanías bolivianas. Las chiquitanías bolivianas, el barroco chiquitano, el barroco indígena, creado por los jesuitas con los indios nativos de Paraguay, parte de Argentina y Bolivia. Esto es una orquesta barroca, efectivamente, pero con un acento indígena, ¿no? Así es. Bueno, ya lo escucharemos por ahí. El coro, vamos. Es un poco posterior al barroco. Es un poco posterior. Bueno, esta es la orquesta, luego a ver si tenemos las voces. Es interesante escuchar esas voces. Bueno, ahí está uno de los grandes retos para la Iglesia en América Latina, ¿no? De alguna manera está encarnada por esto. El Papa quiere agarrar el toro por las astas. Y se ha ido, al terminar su gira en Bolivia, a la Asamblea de los Pueblos. La Asamblea de los Pueblos. Que seguramente 3/4 partes de los políticos le hubieran dicho, no vayas ahí, esa es una emboscada roja, o algo parecido. O estoy exagerando un poco. Puede ser, ¿Podría ser? pero... Y el Papa lo ha hecho esta visita y este discurso, realmente un discurso impresionante, por su cercanía, para expresar su cercanía y recogiendo su propia experiencia, porque él ya antes incluso de ser obispo en Buenos Aires estuvo muy cercano de los movimientos populares y luego ha mantenido esa cercanía con una visión, como ha dicho en su mensaje, ¿no? De que los pueblos en sus raíces, en sus orígenes, tienen como la clave para poder desarrollar modelos alternativos a este modelo que, insiste mucho Papa, está en crisis. El modelo actual en que está el mundo, ¿no? Extractivista, consumista, individualista, y tenemos que cambiarlo. He insistido mucho en la necesidad de cambio. Y la posibilidad de cambio está justamente en las raíces, ¿no? Culturales de los pueblos y en la solidaridad también de todos ellos. Y esa es una convicción muy personal también, muy propia, ¿no? Que ahora las comunica de esa manera. Esto tiene muchas reacciones en el mundo actual. Entonces,
Hay un sector, digamos, que podríamos calificar de progre, entre comillas, o sin ellos, no sé, que está de acuerdo con toda la parte social, pero dice, no, pues, pero también queremos que haya aborto, que haya matrimonio gay, que haya esto y que haya todo. Entonces dicen, no, falta esa parte del mensaje. Y ahí tenemos un problema. ¿Por qué no hay esa otra parte del mensaje? Porque no corresponde a la doctrina de la Iglesia. Bueno, por coherencia, ¿no? Porque el Papa está hablando de la defensa de la vida, de poner, como he insistido en el mensaje, ¿no? Decir, hay que poner la economía al servicio de la persona, al servicio de los pueblos, al servicio de la vida. Su encíclica sobre, ¿no?, la casa común, la ecología, es una defensa de la vida, de toda forma de vida, sobre todo la vida humana, pero también la vida, todos los seres vivientes, ¿no? Entonces, en ese contexto, bueno, no suena muy coherente hablar del aborto, hablar de la eutanasia, más bien hay que defender la vida en todos los momentos. Y por eso su mensaje insiste fundamentalmente en esa defensa de la vida, ¿no? Que es lo que más necesitamos en este momento, en realidad. En la agenda del Papa ha estado muy presente también el tema de la familia, y en un momento en el que mucha gente dice que la familia ya fue, que está en decadencia, que ya no es etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay encuestas en el Perú que dicen lo contrario, cuidado. En la última encuesta que ha salido sobre la apreciación religiosa de los peruanos es diferente. Este énfasis en la familia, ¿por qué, padre? Bueno, estamos ahora justamente en este tiempo en donde va a haber el sínodo sobre la familia. Hubo el sínodo extraordinario de la familia el año pasado, y la familia es uno de los temas centrales del mensaje también de la Iglesia, porque es el núcleo fundamental también de la sociedad. Hay que tener en cuenta que en la visión, bueno, a la antropología que está detrás del mensaje del Evangelio, es que el ser humano es un ser fundamentalmente en relación, ¿no? Nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo como seres humanos, nuestra dignidad, se juega fundamentalmente en las relaciones que establecemos con los demás, y no solamente con las demás personas, sino también con la creación, y por eso toda esta defensa de la naturaleza, y con Dios. Y en ese sentido la familia juega un rol fundamental, porque es ahí donde el ser humano crece y se desarrolla en relación con los demás. Bien, estamos también con el embajador Alfonso Rivero. Alfonso hablaba de la dimensión política de esto, porque estamos hablando de relaciones entre estados. El Estado Vaticano tiene su bandera, tiene su himno, tiene todas sus autoridades, tiene su canciller, con otro nombre, naturalmente. ¿Cuánto se puede utilizar políticamente la visita del Papa? Me tomé la foto con el Papa, ya la hice. Y entonces esa foto la voy a sacar en mi campaña electoral. Y entonces voy a pensar ingenuamente quizás que los católicos van a votar por mí. Y si el 80% es católico, ya gané. ¿De qué manera esto se puede instrumentar o no? ¿Y qué medidas suele tomar la diplomacia vaticana para impedir que esto se manipule? Yo creo que lo que tú anotas, Chemo, es muy, muy cierto. O sea, hay un permanente interés en la clase política en la foto con el Papa. Sí, claro, eso es vital. No voy a mencionar nombres, pero hay presidentes que han estado con el Papa Francisco 3 y 4 veces en el Vaticano para la foto y para pretender instrumentalizar al Santo Padre para sus intereses políticos. Pero el Santo Padre, cuando ellos están de ida, él está de vuelta. Así que el Santo Padre es un hombre, yo lo encuentro espontáneo. Ajá. Pero es lo que yo diría, una espontaneidad muy bien manejada, ¿no? Ajá. Entonces, aquellos que pretenden instrumentalizarlo o instrumentalizar su mensaje se equivocaron de medio a medio, porque lo que mencionaba el padre provincial en el tema de temas centrales como la familia, la defensa de la familia, el tema del aborto, y muchos temas más de doctrina en los cuales no nos vamos a extender. Como hubo personas que pretendieron utilizar esto y llevarlo para su propio beneficio, el Papa con mucha tranquilidad, con gran serenidad, fue poniendo los puntos sobre las íes, haciendo ver dos cosas. La doctrina es esta. Que me corrige aquí el padre provincial porque me estoy metiendo en terrenos que... Claro. La doctrina es esta. Y lo mismo en los aspectos sociales.
¿Ven? Es la doctrina social de la Iglesia. Y en el discurso, el último discurso en Bolivia, en la última homilía en Bolivia, lo ha dicho muy, muy claramente. O sea, esta es la doctrina social de la Iglesia. Ayer en Asunción hay algo que por ahí se ha escapado, pero que es importantísimo. Él alaba la Constitución paraguaya, sí, en la forma como define la democracia la Constitución paraguaya. Entonces, y él contrapone lo que dice la Constitución paraguaya a lo que él llama la democracia formal, y recoge un texto de Aparecida. De la reunión que aparecía Brasil. Él dice la democracia formal, que es solo que las elecciones sean... Hasta ahí nomás. Y que la democracia llegue hasta ahí. Claro. Nosotros también tenemos acá, no la democracia formal, pero sí el horario formal. Entonces tengo que hacer una pequeña pausa y les ruego que sigan acompañándonos, por favor. Ya volvemos. Y eso así. Quiero rendir tributo a esos miles de paraguayos sencillos cuyos nombres no aparecerán escritos en los libros de historia, pero que han sido y seguirán siendo verdaderos protagonistas de su pueblo. Y quiero reconocer con emoción y admiración el papel desempeñado por la mujer paraguaya en esos momentos tan dramáticos de la historia, de modo especial esa guerra inicua que llegó a destruir casi la fraternidad de nuestro pueblo. Sobre los hombros de los paraguayos, el paraguayo es muy sensible, el paraguayo del siglo XXI, a este hecho histórico al que se refiere el Papa Francisco, a la guerra de Paraguay con la Triple Alianza. Fue una guerra terrible que enclaustra al Paraguay, que diezma a la población y que hace que la mujer paraguaya se convierta en el protagonista de la historia. Por eso el Papa reconoce esto. Y lo reconoce como argentino además, porque Argentina fue uno de los agresores de Paraguay en esta guerra desigual. El rol de la mujer. El Papa se refiere mucho a la mujer, se ha referido ahora a la mujer, se ha referido a los que no figuran en la historia con esta frase, y ha pedido perdón por los abusos contra los indígenas durante la colonización y la evangelización. Un acto realmente dramático. ¿Por qué lo hace el Papa? Bueno, en realidad, sí. El Papa tiene una opción clarísima, que es la opción de la Iglesia, la opción preferencial por los pobres, y ahora él insiste mucho en los excluidos, ¿no? Y además tiene una palabra mucho más fuerte, ¿no? En los descartados, habla de un mundo del descarte, ¿no? Donde no solamente se descartan las cosas, sino a veces incluso hasta las personas, cuando ya se considera que no son útiles, cuando no sirven para los proyectos de desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una opción y un llamado muy fuerte a volver otra vez a considerar la dignidad de la persona humana y que toda persona en cualquier condición tiene un valor supremo, ¿no? Y no importa cuál es la utilidad, digamos, aparente que pueda tener ante la sociedad, sino que su ser mismo, en sí mismo, es de un valor, ¿no? Que no tiene precio. Y por eso toda su defensa, ¿no? Sobre todo de los excluidos, de los marginados en la sociedad. En el caso de la mujer concretamente, porque es una sociedad muchas veces pues que margina, que segrega, ¿no? Y él insiste en reconocer el valor que tiene la mujer en la sociedad y en la vida de las personas, ¿no? Y este rescate de lo indígena, pues en que ha puesto mucho énfasis el Papa. Así es, exacto, ¿no? En 3 países muy indígenas. Sí. Ojo, el Paraguay es menos conocido por indígenas, pero ayer
cantaron el himno nacional los niños de Paraguay en el aeropuerto de Guaraní, que es lengua oficial, ¿no? Lengua oficial, y la gente es bilingüe, ¿no? Exactamente. Totalmente bilingüe. Y es una de las razones posiblemente de este primer viaje, que son 3 países en donde la población indígena tiene una fuerte presencia y relevancia, también, ¿no? Y entonces hay una opción ahí. Él ha tomado, en realidad, en ese pedir perdón, ha tomado las palabras de San Juan Pablo II, ¿no? Explícitamente, porque eso es algo que ya viene de atrás. La Iglesia que reconoce, como el Papa insiste, en que también ha cometido errores, que ha habido pecado, que no siempre ha actuado en coherencia con el mensaje. Y eso forma parte de la realidad de la Iglesia, también es necesario reconocerlo, pero al mismo tiempo, como él dice, al pedir perdón, renovar la voluntad y el compromiso de cambiar también esa forma de actuar, ¿no? Hemos comenzado este programa, el programa de ampliación. Estamos escuchando a los chicos cantores de las chiquitanías. Es una belleza. Acá estamos escuchando. Sube un poquito el volumen para escuchar el coro, señor Giacomo. Bueno, vamos a encontrar la pista. Y el programa de ampliación de noticias de hoy día ha comenzado en un comentario sobre un libro de protocolo que ha presentado nuestra cónsul en Barcelona. Y el tema del protocolo es muy importante, no solo por un problema de etiqueta, sino por un problema de relaciones políticas entre los estados, etcétera. Cuando el protocolo es difícil de controlar, esto, Alfonso, cuando el Papa se sale del llamado protocolo, cuando se baja, y yo veo que la gente de seguridad, que son con esos ternos negros absolutamente atléticos, con sus aparatitos acá, se desconciertan un poquito. Dicen, ¿qué pasa? Está arriesgando la vida. ¿Cómo ves eso tú como diplomático? Bueno, yo creo que los que trabajan preparando las visitas, los que trabajan tratando de conducir las visitas por la pauta marcada, deben tener muchos dolores de cabeza con el Santo Padre, ¿no? Que se ha especializado en hacer lo que él en ese momento siente que debe hacer, ¿no? Acercarse a un niño, acercarse aquí, allá, abrazar a la gente, estar cerca. Es lo que este Papa quiere hacer y lo hace cada vez que puede, o sea, la cercanía. Tocar al Papa es una cosa especial para mucha gente. Bueno, claro. Yo quisiera hacer añadir algo a lo que dijo el padre provincial. Este llamado, ese perdón que pide el Papa por las acciones de la Iglesia durante la primera evangelización, como bien anota el padre Morante, tiene San Juan Pablo II en Santo Domingo, hace el mismo llamado, y después Benedicto XVI, el 2007, al retorno de Aparecida, hace la misma invocación. Pero el Papa es un personaje que desde que llegó, desde el primer día que fue elegido, ya puso al protocolo en serios aprietos, ¿no? Sí, pues. Primero decidió que no iba a vivir en los palacios. Claro. ¿Por qué? Porque no quería sentirse aislado. Claro. Para mí, eso tiene otra lectura también. No quería sentirse para dentro de la iglesia. No quería sentirse prisionero de ciertos cardenales. No, de ciertos cardenales. Cierta curia. En general de un establishment. Una burocracia, ¿no? Una burocracia, esa es la palabra. Una burocracia. Una burocracia vaticana que puede esterilizar el mensaje. Claro. Entonces, y comenzó el Papa con buen pie haciendo campeón a San Lorenzo Almagro, además. Bueno, porque él es un futbolero consagrado. Además, pero estas novedades que el Papa ha introducido en el protocolo, en el rígido protocolo vaticano, tienen un propósito, eso, sentirse libre. Poder comunicarse con quien él quiere y escoge. De acuerdo. Tenemos que llegar hasta acá. Por supuesto que vamos a seguir conversando. Todavía no termina la gira de Paraguay. Vamos a tener acontecimientos sin duda después del viaje del Papa por estos 3 países de Sudamérica. Padre Juan Carlos Morante y embajador Alfonso Rivero, gracias por haber estado en el programa.
Han sido ustedes muy amables. Muchas gracias. Gracias. Muy Che buenos María. días. Muchas gracias. Vámonos a la